mí un privilegio dar inicio a nuestra sección Apex Namblú y su invitado, con el lujo de contar nada menos que con la presencia del creador y líder indiscutido del grupo Las 5D Show en Facebook, con poco más de 9.600 integrantes, así que trascendamos el podcast. Se viste de gala para presentar a nuestra figura de hoy. Con nosotros, Demian Marx. Aplausos para él. Bueno, saludos, agapados, agradecido por esta invitación, agradecido a la audiencia. Bueno, el día de hoy yo les traigo un tema que es bastante controvertido, ¿no? Un tema delicado, es un tema que públicamente tienes que saber manejar muy bien porque los antecesores de este tema han sido asesinados. Todas las otras teorías conspirativas pueden transmitirse, se pueden ver, la tierra plana o otras cosas, ¿no? Yo hablo directamente de los dueños del mundo y de cómo han hecho para mantenernos pisados, dominados, doblegados, cómo hace la pirámide para mantenerse en la cima. Por esa razón yo soy muy delicado con compartir alguna información. Yo soy programador neurolingüístico, programador de sistemas. Estudié todo el área de sistemas y de programación neurolingüística para entender las bases del sistema que nos gobierna. Me inicié en lo que llaman magia, ocultismo, hace ya más de 8 años. Y bueno, antes de iniciarme en el ocultismo, estudié teología por 5 años. Las distintas vertientes, vamos a llamarlos así, ¿no? Del mismo Dios, porque en todas conseguí una trinidad, en todas conseguí un mismo arquetipo. Yo hablo de los dueños del mundo, no los pienso nombrar con su nombre, de su secta o de su religión, pero bueno, poco a poco la gente podrá entender a quiénes me estoy refiriendo. Y no me refiero a ellos directamente porque nos tumban el podcast. Ya en las redes sociales tengo que estar escribiendo en códigos, hablar en parábolas para poder tomar estos temas sin que me bloqueen. Y bueno, en realidad que nos bloqueen es lo mínimo cuando han asesinado a personas por este tema, ¿no? Yo hablo de los dueños del mundo y cómo estas entidades parasitarias que trabajan con estos seres o que mejor dicho tienen poseídos a estos seres, cómo hacen para mantenerse en el sistema, cómo hacen para mantenerse en la cima de la pirámide. Yo hablo de que estos dioses que muchos veneran en el pasado en realidad no son dioses, son seres de otros mundos que se aprovecharon de la ignorancia del hombre. Y bueno, para hablar un poquito de quién soy yo hace aproximadamente unos 10 años o 12 años me interesé por la magia, empecé a estudiar teología, después de estudiar todas las religiones y ver que no conseguía cómo hacer un milagro en ellas, me inicié en el ocultismo y en el ocultismo sí conseguí cómo hacerlo. Y bueno,
Luego de ese tiempo estudié programación y estudié programación neurolingüística para ser la persona que soy hoy en día, entender las bases del sistema y poder hackearlo. Entonces, bueno, por así decirlo, tengo una misión bastante, bastante densa, ¿no? Porque enfrentar un sistema draconiano que se ha instalado en la mente de las personas y que así es como nos afecta mentalmente es un tema bastante difícil, primero de aceptar y segundo de entender. Bueno, Agapao, la verdad es que, wow, esto es así como cuando suena la campana del primer round de una pelea estelar. Así estás comenzando. Así que bueno, claro, por supuesto, es evidente, sabemos que en gran parte los que estamos atentos a este tipo de contenido, pues ya, digámoslo así, somos un segmento de la población, pero evidentemente que lo que se busca y lo que se quiere y se requiere es que cada día más vaya esto llamando la atención de cada vez más, valga la redundancia, cantidad de personas, porque este tema para muchos que están, como estaba yo hace ratito cuando nos comunicamos, ¿verdad? Antes de iniciar, estaba un poco soñoliento porque estuve trabajando duro hasta altas horas de la madrugada, como te comenté. Bueno, así andan gran mayoría de las personas, con lo que tú acabas de cerrar esta respuesta, porque precisamente es un dopaje mental lo que esta gente ha hecho con la humanidad desde tiempos muy pretéritos. Y bueno, eso era lo que queríamos. Lo que quería, pues, personalmente, que la gente supiera, más allá de tu historia personal, supiera a quién tiene aquí, a quién está escuchando, ¿verdad? De dónde viene y de dónde saca todas esas locuras que te atreves a subir públicamente en tus redes sociales. Entendiendo nosotros que, y cuando digo nosotros me refiero a este círculo pequeño de los que ya hemos trascendido la dogmática, el adoctrinamiento y todo aquello, entendiendo nosotros que, como bien titulé el segundo tema que traté en mi canal, y bueno, el segundo tema yo lo titulé o intitulé Dios, un ser o un concepto, para finalmente concluir en la tercera entrega de ese tema, que en realidad es eso: Dios no es un ser, es simplemente un concepto. Pero bueno, eso es para los que lo tenemos claro. Ya sabemos que no estamos tratando con ningunos supuestos dioses, sino que estamos tratando con gente de otras latitudes planetarias que hace eones realmente llegaron aquí. Bueno, tal vez no sean eones, pero sí unos cuantos milenios, unos milenios bien largos, ¿verdad? Ellos descendieron aquí por lo que hemos leído, lo que hemos investigado, bueno, por lo que haya sido, ellos decidieron venir a este lugar, y una vez que se dieron cuenta que este lugar les resultaba beneficioso, más allá para lo que ellos vinieron, pues entonces se decidieron, pues, instalarse aquí e instalar todo lo que ya nosotros conocemos, que es esta Matrix, este simulador. La pregunta sería la siguiente: siendo que quien les habla
viene también de un contexto con sus matices diferentes al tuyo, pero en cierta manera con mucho parecido, pues, porque yo vengo de lo que es yo fui, mis hermanos son, pero ya yo no soy, yo no digo que soy porque no lo soy. Yo fui tercera generación de cristianos pentecostales. Eso es mi abuelita, mi padre y mi madre, y pues su descendencia, que son mis hermanos y yo. Pero yo pues rompí, soy hasta ahora el único, aspiro que no quedarme siendo el único, pero yo hasta ahora soy el único que rompí e irrumpí esa cúpula y pude trascender todo aquello. Sé de lo que hablas cuando mencionas el haber estado. Cuando dijiste que dentro de la iglesia no lograste encontrar o hacer o provocar ese milagro, entre comillas, que tú, bueno, al verlo en los textos y en todo lo que, entre comillas, es la historia de de las religiones, pues específicamente el cristianismo, estamos hablando del cristianismo porque estamos en el hemisferio occidental. Específicamente, ¿cuál fue ese milagro entonces que al no conseguirlo en el seno del cristianismo, decidiste moverte al ocultismo? Y a esa palabra, por cierto, quiero que los que todavía les escandaliza esa palabra, bueno, invitarlos a que vayan pasando lo que necesiten pasar por sus neuronas para que vayan limpiando un poco, porque hay conceptos que suenan muy peyorativos, muy fuertes, incluso para sembrar ya un terror anticipado, pero que en realidad la palabra ocultismo, simple y llanamente, lo que dice es lo que dice. Ocultismo es algo que se mantiene oculto, ¿verdad? Que no está a la luz, de todos o de un público, sino que está oculto. Entonces, por ocultismo hay cualquier cantidad de cosas. Entonces la pregunta es esa, Agapao Demian, ¿cuál fue ese milagro que al no poderlo encontrar o hacer en el seno del cristianismo, te tuviste que migrar al ocultismo donde sí lo lograste hacer? Háblanos un poco de eso, por favor. Oye, excelente el nombre del programa, no lo conocía, lo estoy conociendo en este momento. Y de verdad que bueno, Dios un ser o un concepto, y me encanta porque yo cuando hablé de posesiones, estas posesiones cómo ocurren, no como te han puesto en Hollywood con un vómito y una mujer volteando la cabeza, que pintada de blanco y con ojeras negras. Oye, la posesión demoníaca se parece más a un Rockefeller, un Rothschild, un Mark Zuckerberg, una persona que actúa como cualquier otra, perfectamente normal, caminando entre nosotros, pero cuyos ideales y mente fue programada por este sistema a tal nivel que se desconecta el espíritu. Estas personas parecieran no tener almas, seres desalmados que no sienten, solo por un objetivo material. Entonces, ese Dios como concepto es exactamente lo que yo también trabajo, aunque puedo ser una persona muy espiritual y canalizar y hacer una serie de cosas del espíritu. Soy muy científico, me pego mucho a la materia, a las evidencias, para yo desarrollar lo que son todas mis teorías y mis canalizaciones, ¿no? Vamos a hablar un momento del ocultismo antes de entrar en el milagro, ¿no? El ocultismo es todo este conocimiento que se ha ocultado a las masas. ¿Por qué se oculta a las masas? Porque si las masas obtienen este conocimiento, dejan de ser masas.
pasan a ser dioses o reyes, y no les interesa a ellos que el humano sea un dios. A ellos les interesa que el humano sea un ser material, sin dones, sin poderes. Entonces, nada, en el ocultismo tú aprendes de ciencia. No es nada contrario a la ciencia. En el ocultismo las bases son científicas. Te va a hablar de agua, te va a hablar de tierra, te va a hablar de fuego y te va a hablar de sus representaciones esotéricas. Además de esto, vas a aprender que puedes canalizar, que eres un canal. Todos los seres humanos canalizan a cada momento, pero no tienen idea de lo que están canalizando. Entonces, bueno, tú aprendes a que eres un canal y a saber transmitir como canal. Bueno, mi padre, ahora sí entro en el milagro, mi padre se me moría de una enfermedad que no tiene cura, Alzheimer, y yo quería, siendo un muchacho desde joven, pudiente y con una vida en realidad a la cual agradezco, pues no tuve necesidades. Y bueno, cuando ocurre esto, lo único que yo no tenía era la capacidad de hacer un milagro. Y me enfoqué en eso, estuve 5 años estudiando teología, pero en estas ramas lo que aprendí fue que todos tenían una relación, los mismos arquetipos, eran los mismos dioses, solo cambiados de nombres y de apariencia, pero vi la relación en todas ellas. Entonces me di cuenta que había algo aquí extraño que estaba pasando y que venía a raíz de la confusión de lengua escrita en ese libro, ¿no? Bueno, estudié el libro de la Biblia de arriba abajo, además de la Torá, el Talmud. Bueno, estudié a los mayas, a los egipcios, a los sumerios, y estudié las magias ocultas. Bueno, una serie de ocultistas que hoy en día ya no sigo, porque no soy un hechicero, ¿no? Hechicero es una persona que busca escritos de magos y para seguirlos, ¿no? Yo soy un mago, yo creo todo yo mismo y lo canalizo yo mismo. Entonces, bueno, así aprendí cómo podía hacer un milagro, cómo podía salvar una vida, que tenía que introducir una nueva alma en este cuerpo. No lo pude hacer, mi madre se opuso, lo cual se lo acepto. Y bueno, no se dio ese milagro, pero sí ocurrió un milagro. Yo me convertí en otro ser. Dejé de ser un ser material para convertirme en un ser espiritual. Me di cuenta de mis objetivos, supe mis dones y empecé a utilizarlos, a estudiar en base a ellos. Y bueno, de verdad que no me arrepiento porque me ha hecho un cambio de forma de ser, económico y en todos los sentidos, pues, porque me ha hecho hoy en día un programador de robótica, ya que veo que la robótica se pudiera presentar un problema futuro, por lo cual ya yo estoy interesado en hackearla para poder apoyar a la humanidad en el momento que lleguen estas cosas. Pero bueno, ahorita el tema no es ese, estamos en más sobre el sistema y cómo nos tienen hasta ahora programados, ¿no? Justo en ese ocultismo tú te das cuenta de muchas cosas que se han hecho para engañar al hombre sobre estos seres. Incluso en el ocultismo puedes conseguir cómo se realizó el milagro de la cruz y otros milagros. Y bueno, es algo que en realidad en el mañana ya no estará oculto, todo el mundo lo sabrá. El mismo libro de ellos sabe lo que viene, sabe que no van a haber iglesias, sabe que no van a haber una serie de cosas que nos han mantenido limitadas. Los cuatro jinetes del apocalipsis, o los 4 pilares de este sistema para llevarnos hasta donde nos han llevado, ha sido la política, la religión, los medios de comunicación. Y bueno, el más importante, el dinero. Esos 4 jinetes han llevado a la humanidad hasta este punto en el que estamos y en el que seguimos cabalgando
aunque ya sabemos que no es el camino correcto. A la agenda te refieres, Agapao. Sí, eso que acabas de decir es muy importante, pero es algo que mundialmente ya se está ejerciendo y se está coaccionando al humano para que lo acepte. Bueno, Agapao, otra vez digo que si el primer round fue de, de poco estudio boxístico, pues este segundo round, pues wow, es tremendo. No creo que lleguemos al 10º round, por lo menos en pie, ¿no? En buenas condiciones. Excelente, excelente, claro, eso es lo que queremos y eso es lo que requerimos, de poner en la perspectiva correcta para los que nos escuchan vayan comprendiendo, por ejemplo, este tipo de palabras dogmatizadas, de que tú le dices ocultismo, brujería, hechicería, etcétera, a una persona del común, y pues la reacción ya sabemos cuál es. Pero ¿por qué? Bueno, por el más grande de los males que se le puede hacer a cualquier sociedad: la ignorancia extendida. La ignorancia extendida. Cuando se ignoran las cosas, cuando se desconocen, entonces, tras el desconocimiento, evidentemente, es muy fácil sembrar temores, sembrar miedo, sembrar terrores. Pero como ya escucharon a nuestro Agapao Demian, eso es lo que es el ocultismo. No es otra cosa que el estudio de, y lo voy a decir, la verdadera ciencia, no esta pseudociencia que es la que han puesto al alcance de las masas. Excelente, me encantó esa aclaratoria con respecto al ocultismo. Por supuesto, el ahora enterarnos a qué te referías con el milagro, pues ya también queda esclarecido, y más allá de que por las razones que tu madre haya tenido, que por supuesto son completamente válidas, ¿verdad? Tú hayas tenido que detenerte, pues como ya bien lo dijiste, pues no lograste materializar ese milagro, pero resulta, e incluso permíteme ser un poco injerencista, hacer un poco de injerencia, para decir que pienso, no digo creo porque yo no creo, pienso que las cosas sucedieron, o que los resultados que se dieron fueron exactamente los que debían darse, porque es muy probable que toda esta situación que se dio, lo que apuntaba era a que Demian se encontrara consigo mismo, descubriera quién realmente es él, y eso fue un campanazo tremendo que despertó al verdadero Demian y lo colocó ahora en donde tiene que estar y a hacer lo que está haciendo en pro, en primer lugar, de sí mismo, y en segundo lugar, por supuesto, de todos nosotros, lo cual no hay otra cosa que hacer sino que agradecértelo, Agapao, agradecértelo. Bueno, hermano, eso que hablas del ocultismo y el efecto que tienen las personas, bueno, eso fue programado y ellos lo han programado perfectamente. Es lo que vemos en la película Matrix como los agentes Smith. Cada vez que uno habla de estos temas que se salen de la línea común, aparece alguien a llamarte loco, o no digas eso, o cállate, eso no es verdad.
Todo eso son programaciones del sistema que las personas han adquirido, ¿no? Y bueno, el ocultismo viene de los mismos judíos, a través de la cábala judía es el inicio del ocultismo en la tierra. Todos estos ocultistas o todas estas ciencias ocultas parten de la misma raíz cabalística, porque allí es en donde se explica cómo se manejan los distintos puntos del cuerpo energético. Y bueno, también podemos, en mi caso, al analizarlo desde un punto de vista sistemático, podemos darnos cuenta que somos una inteligencia artificial también nosotros. Ahora, una inteligencia artificial biológica que funciona a través de un organismo, pero cuyo pensamiento también es una simple estadística. Entonces, sin adentrarme ahorita en el tema de la inteligencia artificial, en la cábala judía nosotros vemos al individuo como una inteligencia, en la cual cada serafín es una función distinta que le permite en conjunto la resolución de un problema. Entonces, si vamos a hablar de ocultismo, es muy importante saber que el inicio es la cábala judía. Entonces, bueno, yo empiezo un proceso de despertar personal y ese proceso viene acompañado de todo lo que está a mi alrededor, porque soy una persona que hablo, me expreso, muestro mis ideas y a raíz de irlas mostrando, bueno, fui consiguiendo personas iguales que yo. Hasta hoy en día ya somos un grupo, una masa, vamos a decirlo así, todavía no lo suficientemente grande para realizar un efecto en cadena, pero sí ya vamos creciendo, estamos conscientes de lo que está pasando. Bien, agapado Demian. La siguiente va a ser una pregunta tipo periodista. Voy a hacer creo que 3 en una, porque lo primero que quiero preguntarte, ya que tú lo mencionaste, cuando dices que, bueno, tú has tenido la dicha que en esta Matrix no te tocó una vida de carencias económicas, sino todo lo contrario. Entonces yo quiero aprovechar el momento para preguntar algo personal, y es lo siguiente: Demian Bots, ¿eres un salsero? ¿Eres un rockero? ¿Eres un rumbero? ¿Qué eres en ese sentido? La otra pregunta sería, ¿en qué momento de esto que ya sabemos, esta ilusión que nos pintan como tiempo, en qué momento Demian entró a esta simulación actual, ¿verdad? A ser quien está siendo hoy, en este momento, aquí ahora? ¿En qué momento entraste? Yo personalmente entré en esta simulación, no sé si, no estoy seguro ahorita si regresé o por primera vez, que estoy casi más, me inclino más a que es un regreso, ¿verdad? Porque hay cosas que he ido pudiendo descifrar que me dejan claro que, bueno, esto viene, como bien lo dijiste, de canalizaciones anteriores. Y eso también, por cierto, antes que se me escape, debo agradecer eso que acabas de decir, y también es fuente de una próxima pregunta, porque esa canalización, tú lo dijiste de esta forma, yo se lo he explicado a quienes les he tenido que explicar, con el asunto de la glándula pineal, que la glándula pineal no es otra cosa que una antena de recepción por medio de la cual, no solamente recepción, una antena bidireccional que recibe, o sea, canaliza, como bien lo dijiste, canaliza la frecuencia de la información, la trae, la baja, y también eroga, deja salir de nosotros, en este caso, información, me imagino que más que todo en forma de cuestionamientos, de preguntas, de interrogantes. Más o menos con esa diferencia, pero
creo que estamos en lo mismo. Con respecto a lo canalizado, bueno, decía, para hacerte la pregunta, yo entré o regresé a esta aquí y ahora en la década de los 60, específicamente finales de los 60. ¿Cuál fue tu década de ingreso o de reingreso y cuántas décadas tienes ya vividas? 40, 45. No tienes por qué ser específico tampoco, ¿no? ¿En qué momento entraste o regresaste, Demian? Y la siguiente, vamos a dejarla con estas dos. Vamos a dejar estas dos para entonces la próxima dejarla para la que sigue. Vamos a escuchar primero tus respuestas, por favor. Bueno, si me preguntas, yo personalmente tengo una raíz salsera por mi padre. Mi padre fue disc jockey, le gustaba mucho bailar, amaba la música y bueno, me transmitió eso a mí. Obviamente tengo una raíz salsera por parte de él, sin embargo, yo soy amante de la música electrónica. En la música electrónica es donde mejor me desenvuelvo, porque bueno, también soy un electrónico, no puedo decir que soy ingeniero, pero también manejo la rama de electrónica, aunque mi especialidad es ingeniería en sistemas. Yo vengo de la década de los 80, aunque mi renacer fue en el 2018. Yo vengo de la época de los 80, nací en esa época, una época muy peculiar. Vinimos muchos seres parecidos a mí, por eso todos nos entendemos, somos un grupo, por así decirlo, sólido. Y bueno, es también una época mágica en la cual, por así decirlo, la música de los 60 y los 70 nos influencia de una gran manera para lo que sería el final de los 80 y 90, de esa gran música y posteriormente la degeneración del género musical a lo que hemos llegado hoy en día a tener en las radios como el reggaetón, ¿no? Lo cual se entiende perfectamente porque yo no lo veo como música, yo lo veo como vibraciones que se inyectan a las personas, y la vibración que se está inyectando es de decadencia, de denigración de la mujer, de pérdida de los valores sociales. ¿Por qué? Porque bueno, se está atacando a la familia, a la sociedad en sí. A la agenda te refieres otra vez, ¿no? Vamos a decirlo así. La agenda satanista está atacando principalmente los factores familiares con ideologías de género y una serie de ideologías que bueno, nos están afectando. Entonces, bueno, mi grupo, por así decirlo, somos unos utópicos soñadores que queremos transformar el mundo. Sabemos que empezamos a través de la transformación propia, pero bueno, nos creemos capaces de generar una utopía en la realidad. Muy bien, Agapao, vamos entonces con la pregunta que quedó pendiente de la trilogía anterior. Ya que tú hablaste de la robótica y dijiste que no era el tema, pues bueno, en realidad estamos abiertos a tratar con la mayor amplitud que podamos lo que tengamos que tratar. Así que, por favor, no te cohibas. Si hay que hablar del tema, asómalo, por lo menos asómalo. Porque es muy importante, por cierto, es muy importante, es súper relevante el tema de la robótica, de la IA, que ya la tenemos, ¿verdad? Ya la estamos, yo digo, más que beneficiándonos, sufriéndola, porque es que la gente todavía no ha caído en cuenta de todo esto. Claro, yo a lo mejor estoy sonando un poco arcaico, pero tengo mis reservas. Aunque sé que, por supuesto, como a todo, se le puede sacar buen provecho. Pero bueno, hay que primero, pienso yo, tener el control de todo
para poder realmente sacar el provecho y que no termine esa herramienta siendo un instrumento más para el control y ahora el sometimiento total del ser humano. Entonces, esta pregunta es, porque incluso me llevaste, fíjate hasta donde me llevaste con eso que asomaste allí, me llevaste a John Connor, agapao, me llevaste a John Connor. Entonces, en cierta manera, evidentemente, en la película, tú sabes, Hollywood siempre presenta las cosas de una manera mesiánica, colocando en una persona o en una organización o en un país, ¿verdad? Pero siempre uno, el protagonismo, el ser el salvavidas, y evidentemente siempre son ellos, pues. Pero en este caso, los John Connors no serían solamente un John Connors. Para poder hackear y para poder colocar en las manos de la humanidad presente, la generación que está en plena formación, en pleno crecimiento, que por cierto la tienen bien ya controladita, para poder poner en manos de ellos las herramientas, pues, no encuentro otra palabra, para ellos poder enfrentar exitosamente cualquier medida de control desmedido de esta tecnología de vanguardia, pues se necesitan muchos John Connors. Así que con esto más que una pregunta es una solicitud a que digas todo lo que tengas que decir o lo que puedas decir o lo que quieras en medio de la prudencia, puedas compartirnos respecto a ese tema, por favor. Si quieres que hable del tema robótico, bueno, voy a empezar con Londres. Londres hace unos cambios en la legislación hace 4 años, en donde crea soldados obedientes y perfectos. Para esto es clave el trabajo que está haciendo Elon Musk a nivel de Neuralink, porque a través de eso se va a lograr hibridar a la humanidad con una inteligencia artificial. Es hablar de una humanidad hibridada electrónicamente a través de sustancias transmisoras de conductos eléctricos, ¿cómo se llama? De frecuencias electromagnéticas que pueden ser transmitidas desde lejos a estos seres, ¿no? Entonces todo este proyecto Neuralink es muy clave con lo que está pasando en Londres y esta creación de humanos robóticos perfectos, y que ya vemos este año una disminución de las tropas de Londres en un 10% y un aumento en la robótica con el uso de drones para vigilancia. Entonces, ya hablar de la robótica y la inteligencia artificial como un problema que debemos entender en la sociedad ante una nueva raza que ya se empieza a enfrentar a la nuestra, es algo que algunos lo toman con tranquilidad, otros nos preocupamos un poco más. Y así como tú lo dices, yo no me visualizo John Connor, sino el padre de John Connor. Y no estoy creando un John Connor, estoy creando 144.000 John Connor. ¿Con qué intención? Con la intención de que podamos hackear sus planes, hackear robots, hackear mentes, hackear, bueno, todo el sistema completamente como lo conocemos hoy en día. Bueno, Demian, con respecto a lo que terminas de decir de la City de Londres, la City de Londres, que viene haciendo lo que viene haciendo, por supuesto, para la gente que tenga poca idea, porque aquí
lo que menos buscamos es erigirnos como superiores al resto, sino que somos, como bien lo has dicho, no un John Connors, en tu caso lo dices, lo describes así, sino un padre, o sea, un generador de John Connors, de todo un ejército de John Connors. La City de Londres tiene todo que ver, no con lo que está sucediendo hoy ni ayer, sino con lo que ha sucedido desde hace milenios. Porque aunque no se conozca a Londres como una ciudad milenaria, pues tú y yo sabemos, y lo saben otro grupo de personas, que esta estirpe que se posesionó allí de Buckingham, ¿verdad? La actual no es ni siquiera digámoslo así, por darle un rango, la original, que nunca fue original realmente, porque tendríamos que hablar de los celtas y todo aquello, pero no vamos a profundizar en eso. Pero lo que quiero decir es que esta gente viene de allá, de aquellos tiempos, vienen dando bandazos, como decimos acá en Venezuela, desde el imperio egipcio, y desde allá han llegado hasta la City londinense. Bueno, me alegra que concordemos también en el punto de la preocupación que debemos tener en cuanto a toda esta situación de la robótica y de la IA. Otro de lo que mencionaste del ocultismo, bueno, voy a quedarme con eso y voy a dejarle eso a la audiencia, y que cada quien, porque de eso es que se trata, y ese es uno de los objetivos de este podcast, incitar, estimular a que cada quien inicie su propia investigación y evidentemente, una vez hecha la misma, vaya sacando sus propias conclusiones. Por cierto, me gustaría que hicieses un poquito más de precisión con el número que mencionaste, porque sabemos, los que venimos del dogma religioso, en mi caso yo fui un predicador de lo que llaman el Evangelio por aproximadamente 7 años. Me estoy refiriendo a cuando lo hice yo conscientemente, pues, porque yo crecí pues en ese medio desde mi temprana edad. Pero ya a partir de los 30 años fui un predicador y conocedor también, estudioso de la Biblia, con más o menos algunos paralelismos con lo que tú has citado, pero sí reconozco que en muchos aspectos yo, por ejemplo, eso que mencionas de la cábala, yo nunca quise adentrarme. Tuve la oportunidad, pero nunca quise adentrarme en eso. Quisiera que le saques un poquito de punta a ese número, 144.000, porque es un número que aparece en el libro. Eso sería una nueva pregunta. Sí, eso que acabas de decir es muy importante. Una cosa que yo siempre digo, no me crean nada. O sea, es raro, ellos quieren que le creas todo, pero yo no quiero que me creas nada. Yo quiero que investigues todo lo que te estoy diciendo, para que tú mismo puedas ver lo que yo vi por mi parte. Cuando yo digo que vengo del futuro, que soy el padre de John Connor, el papá venía del futuro. Entonces yo la energía que canalizo viene del futuro, pero no soy yo solo. Somos 144.000 seres que hicimos una intrusión. Es decir, estamos en tierras enemigas, en tierras draconianas, una serie de seres estelares, aunque suene muy loco lo que estoy diciendo, seres de otros destinos, de otros planetas,
hicieron una intrusión en la Tierra para hacer este cambio, para poder darle una esperanza a la humanidad. Entonces estos 144.000, de los cuales yo estoy rodeado y a los cuales voy programando, cuando yo digo programando, es lo mismo que hicieron ellos. Todo lo que hicieron ellos fue programarlos neurolingüísticamente. Yo me aprovecho de sus programaciones para crear mis programaciones y poder crear mi ejército, porque es imposible que yo solo haga un cambio tan grande como el que queremos. Entonces, este número es muy clave y este número lo que habla es de esta intrusión que estamos haciendo de seres galácticos a la Tierra para apoyarlos. Por eso podemos tener el atrevimiento de decir que somos más fuertes y más rápidos que ellos, porque conocemos cosas que ellos no conocen. Entonces, bueno, tú estuviste hablando de Londres. ¿Qué pasa con Londres y Estados Unidos? Son, por así decirlo, los países que juegan a hacer la pirámide, porque no son la pirámide. Hay un estado profundo de mayor potencia que Londres y que Estados Unidos. Al que llaman el Deep State, agapao, el Deep State. Ese estado profundo no solo maneja Londres y Estados Unidos, ese estado profundo maneja todo. Rusia, China, Alemania, todo. El estado profundo está detrás de todo, ¿no? Entonces Londres sería, por así decirlo, el jefe que muestra la cara. Y lo sabemos porque es el que tiene el oro de todo el mundo. Ahí a todos nos han regalado papelitos, pero ellos se han quedado con la verdadera riqueza, que es el oro. Para los que no han estudiado quién es Londres hoy en día, se los resumo brevemente, es algo que ustedes mismos podrán estudiar, no en el libro de Historia Universal amarillo que nos dieron en la escuela. Esto lo van a tener que investigar a través de personajes, investigadores de cada época que se han encargado de sacar la verdad. Un pequeño resumen: el pueblo judío logra dominar el Imperio Romano, logra acabar con los verdaderos cristianos gnósticos. Se dice gnósticos porque ellos no reconocen al Dios de los judíos, ellos no reconocen la tradición judía, así como los cristianos de hoy en día que adoran el mismo Dios de los judíos. Entonces, estos judíos se pudieron apoderar de Roma, y así como se pudieron apoderar de Roma, también se pudieron apoderar del catolicismo, y a través del ejército templario se pudieron apoderar del mundo. En un momento los templarios se tuvieron que esconder porque la Iglesia Católica los persiguió. Cuando ellos se escondieron en Escocia y vieron una oportunidad, al no haber descendencia en Londres, de tomar Londres a través del reinado de Escocia. Todo esto está documentado por historiadores. Pero de esta forma, los dueños del mundo se apoderaron a nivel religioso, económico e inclusive noticioso de todo lo que es el factor, vamos a decir, que controla el mundo, porque estamos hablando de dinero, religión, gobiernos y medios de comunicación. Siendo dueños de todo eso, eres dueño del mundo. Y bueno, eso es lo que ellos lograron hacer. Ellos tienen un tipo de sangre en particular, el ORH negativo, es un tipo de sangre que tiene 7.000 años en la Tierra. Y ese tipo de sangre particular, aparte de su genética ancestral, les permite canalizar más fácilmente el bajo astral.
Entonces, estos seres que han aceptado la programación del sistema, que han aceptado a Jehová como su Dios, han aceptado un programa con el cual tienen unos intereses distintos a los que cualquier otro humano. Un humano quiere estabilidad, felicidad, paz, amor, pero estas personas quieren el sufrimiento, odio, venganza, sexo y todo lo que hemos visto que la humanidad ha llegado a hacer. Entonces, sí es un momento muy importante para la humanidad. ¿Por qué? Porque habemos grupos de investigadores ocultos que nos hemos unido y que hemos empezado oye, por así decirlo, desenredar esta maraña de ideologías. Estas ideologías son programas, veámoslos en sus versiones. Primera versión hinduismo, segunda versión judaísmo, tercera versión catolicismo, cuarta versión cristianismo, y así van saliendo versiones debido a que se le van escapando creyentes, entonces sacan una nueva versión que pueda atrapar a esos creyentes. Todo el sistema está basado en una programación falsa que ha sido introducida en los cerebros. La gente cuando lee a Jehová, cuando lee los mandamientos, cuando lee la personalidad de ese ser, lo encarna un ser castigador, vengativo, encarna un ser ladrón, porque cuando tú lees la Biblia, y si la lees con un concepto de que no son dioses, que es un contacto extraterrestre, bueno, te puedes dar cuenta del personaje que dirige el ejército extraterrestre llamado Jehová, lo desalmado que es. No solo manda matanzas públicas de personas, niños, mujeres, sino que roban terrenos, se apoderan de todo con falsas ideologías. El Talmud, el libro de ellos, dice que entre ellos no se cobren, pero nosotros sí. Ahí instalaron la banca, estamos hablando de hace 6.000 años. O sea, son personas que tienen una ideología y con un dogma que tiene un poder tan grande al ser aceptado por la mente humana, que bueno, aceptan que ellos son sus reyes, cuando no existe un rey. En esta tierra todos somos iguales. Antes de la llegada de estos invasores no existían templos piramidales, todos los templos eran circulares, porque el círculo representaba la unión de todos, no había una posición mayor que otra. Tú buscas la historia, la cueva de los tallos, hace más de 32.000 años hay registro de hombres humanos, estos seres llegaron solo hace 7.000 años, entonces estos seres no son nuestros creadores, estos seres son nuestros manipuladores. Es exactamente lo que yo hago ver en mi segunda serie, mi tercera serie en el canal, que se titula Programación. Claro que sí, Agapao. Eso sí son estos seres. Lograron manipularnos como humanos y hacernos dependientes de ellos a nivel sistemático. Y luego hacernos dependientes, hicieron que creyéramos que son dioses, cuando no son dioses. Son simplemente una civilización avanzada que buscó interferir con nosotros. Y aquí estamos nosotros hoy en día defendiéndonos. Bien, Agapao Demian. Bueno, a mí me parece excelente. A mí en lo personal me parece excelente y muy interesante todo lo que nos has puesto sobre la mesa en esta nuestra primera, porque aspiro que te quede el deseo de volver una segunda vez. Es una invitación, pues, como ya lo estás escuchando, a que tengamos un nuevo episodio. Entonces, bueno, te lo agradezco, Agapao, que hayas dispuesto tu tiempo, que hayas dispuesto de tus saberes para compartirnoslo por medio de este Nobel Podcast y su incipiente audiencia.
Te lo agradezco por mí y por ellos, nuestra pequeña, por ahora pequeña audiencia, que va por supuesto como a paso lento pero seguro, increciendo. Muchísimas gracias, Agapao. Pero no podemos finalizar sin pedirte por esta oportunidad que cierres, pedirte que cierres en esta oportunidad hablándonos algo del calendario maya y bueno, puedes terminar despidiéndote de nuestra audiencia. Bueno, excelente pregunta, porque fíjate lo siguiente, los mayas establecieron el 2012 como la época del cambio, no era el fin del mundo, era el fin del mundo material para el inicio del mundo espiritual. Y ese cambio tenía 12 años que estamos cumpliendo justo este año. Entonces, en estos 12 años, todos los seres estelares que están encarnados en la Tierra ya han recordado, ya han entendido dónde están metidos. No todos, solamente los 144.000 de los que hablamos, que ahorita es lo que a mí me interesa. ¿Por qué? Porque a mí me interesa generar, primero que nada, por así decirlo, un comando de seres que tengan conocimiento espiritual y de dónde estamos metidos y con quiénes estamos peleando. Entonces, justo lo que dicen los mayas se está dando, porque ya muchas personas hemos despertado ante este tema de control mundial y no solo hemos despertado, hemos recordado, ya nos hemos ido conectando, nos hemos empezado a agrupar. Entonces, este año que viene todavía es de solidez más del grupo. Yo no veo una salida reciente. Para mí esto es un proyecto a largo plazo. Así como ellos tienen una agenda... Es menester también que nosotros tengamos nuestra propia agenda, ¿no, Agapao? A mí me parece que nosotros debemos tener una agenda 2040 que se encargue de desmantelar todo lo que ellos hagan en este tiempo, ¿no? Entonces, esos son mis objetivos y pienso que los del grupo, porque mi forma de ser es más de ser vocero, ¿no? Entender lo que todo el grupo quiere, todos los que quieren ya este cambio, todos los que ya han aceptado que no existe ni bien ni mal, sino que todos somos uno y ya no a través del pecado, sino a través de la conciencia, regir a la humanidad. Entonces, pienso que vamos bien encaminados hacia esa ruta de largo plazo. Yo no lo veo a corto plazo, pero bueno, los pasos más grandes se han dado, que es consolidar el grupo, entender dónde estamos metidos y qué podemos hacer para salir de aquí. Bueno, Agapao, de verdad que un honor esta invitación al programa. Anteriormente me han entrevistado como DJ, pero bueno, ahora es primera vez que me entrevistan como programador neurolingüístico. Y de verdad que es un honor porque bueno, es un nuevo camino que surgió ya hace unos años, pero que bueno, es el camino de mi vida, la determinación de mi vida. Para nada, Agapao. Como te dije previamente, el honor y el privilegio es el que nos hayas concedido tu presencia en este espacio, en este novel espacio, formato podcast. Agradecido, Agapao, agradecido por tu presencia, agradecido por todo lo que nos has aportado. Y bueno, nada, un fuerte abrazo y quedamos entonces en espera de una nueva oportunidad. Saludo extensivo a los 9.000, casi 10.000 integrantes de ese maravilloso Quinta 5D Show en Facebook de nuestro Agapao Demian Box. Hasta la próxima. Tupanán Chisca. Namaste.